La cantidad de hombres que tenemos, incluyo ahí el complejo del pene pequeño. Los cuales se masturban. Claro. Y yo sentí que estaba enamorado de él y yo decía, Señor Dios mío, yo soy gay, no soy gay, soy marica, si soy marica. Andan a un pueblito en Colombia que se llama El Playón, a una caserío Costa Rica. La bienvenida eran 3 cadáveres en la puerta de la iglesia, las cabezas de las personas asesinadas amarradas a la puerta de la iglesia y decía, bienvenido cura y gotito. No. Así empezó mi sacerdocio en Colombia. Exacto. Entonces ahí yo ya dije, perdí mi fe. Total. O sea, entonces un día, Dios mío Señor, perdóneme, yo era seminarista de una parroquia, este cura tenía su pareja, que era una muchacha, y llegó uno de los formadores, borracho, con 2 prostitutas, a la casa cura. Sí, una pregunta, padre. Nosotros ponemos a los padres en un pedestal, les tenemos ese respeto y se nos olvida que son seres humanos como nosotros, ¿me entiendes? Y que padecen y sienten igual. ¿Los padres se masturban? Claro. Un día. Bueno, un motivo por el cual a mí me mandaron a Roma. Bueno, yo estaba en ¿Masturbarse? ¿La iba a masturbarse? Sí, me iba a masturbarme en Roma, no. No, cuando yo entré al seminario, o sea, imagínense un niño de 16 años que termina la escuela y cumple 17 años y entra al seminario. Éramos 260 hombres encerrados en un edificio. Solo salíamos los fines de semana a la parroquia el sábado y volvíamos el domingo. Entonces era un horario psicorrígido de lunes fútbol, martes básquet, miércoles atletismo, jueves piscina y 5 de la mañana se levanta, el rosario, las laudes, el desayuno, las clases después del almuerzo. Inmediatamente usted almorzaba, eran 2 horas de deporte, terminaba el deporte y de una vez a clases. Era un estilo de vida muy particular. Entonces, claro, yo me daba cuenta que el padrecito tal era borracho, que el padrecito tal tenía relaciones con este seminarista, que estos 2 seminaristas eran novios. Son humanos. Entonces yo decía, ¿pero esto qué es? Entonces yo no entendía muchas cosas, o sea, entra un conflicto de cosas. Después yo me hice muy amigo de uno que hoy en día es muy amigo mío, que se llama Henry Cruz, que vive en Pamplona. Y yo sentí que estaba enamorado de él y decía, Señor Dios mío, yo soy gay, no soy gay, soy marica, si soy marica, ¿será que me gusta, no me gusta? O sea, yo no entendía yo a quién le digo y cómo pregunto. O sea, imagínense un peladito de 17 años claro, en un mundo que no conoce y veía cosas y veía cosas. Yo no entendía hasta que encontré un sacerdote que aprecio mucho, que ya murió. Entonces le dije, Padre Alberto, yo no sé qué me pasa. Y me dijo, ¿por qué? Y le dije, Padre, es que la verdad yo no sé si soy gay o no soy gay. Entonces me dijo, ¿por qué? Porque es que yo me siento muy bien con Henry, me dan celos que Henry se hable con este. Entonces empecé y ya este señor me ayudó muchísimo y me dijo, Hubert, en este momento no importa si usted es o no es, tiene que descubrirse y lo importante es que usted sea capaz de dejarse transformar por el amor de Dios y que usted sea reflejo del amor de Dios. Y feliz. Ya, si usted es o no es, a Dios no le importa. Y descúbrase, y lo va a descubrir con el tiempo. Entonces me preguntó, ¿usted ha tenido relaciones sexuales? Le dije, nunca, padre, o sea, jamás. Nunca, yo nunca he tenido relaciones sexuales. ¿Usted se ha masturbado? Le dije, pues sí, pero también fue una cosa tardía, porque como uno vivía una burbujita. Claro. Entonces, con este padre yo empecé a descubrir. ¿Y cómo se masturbaba si no se podía ver el pene? No necesita ver usted el pene para masturbarse. El caso es que... Oye, es fetichismo. Sí, Sí, no, es bollerismo. Entonces, termino el seminario y yo peleaba con los formadores. Entonces, mi única manera de mantenerme en el seminario era siendo un excelente estudiante. Porque si tenía muy buenas calificaciones no me podían echar.
Entonces yo me confrontaba, uno de mis formadores fue novio de una de mis hermanas. O sea, el sacerdote que era mi profesor había sido novio de mi hermana. Entonces, no era fácil. Entonces yo los peleaba, confrontaba, peleaba con los curas. Uno de los formadores, el que yo le digo, me decía, Juven, no peleé, y es que yo, ¿cómo hago? Entonces, un día, Dios mío, Señor, perdóneme, yo era seminarista de una parroquia, este cura tenía su pareja, que era una muchacha, y llegó uno de los formadores, borracho, con 2 prostitutas, a la casa cural. Entonces, yo le dije, padre, ¿qué hago? Y yo, no, pues recíbalo. Entonces yo, hola, padre, ¿cómo está? Yo, es que es el cumpleaños de mi amigo. Le dije, señor, y aquí le traigo, el regalo eran 2 prostitutas. Pues yo, seminarista, lleno de amor, pues solo puedo dar amor. Entonces atendía a las 2 prostitutas, cafecito, trago al padre, boom, ya es hora de dormir, voy a dormir. Cuando este cura, yo tengo 2 amigas, nos tomamos una foto y yo las abracé hacia ellas y la foto era la broma de que yo les agarraba los senos. Pues esa foto era motivo de expulsión porque yo estaba haciendo comportamientos inapropiados, inadecuados de un candidato al sacerdocio. Y me llevaron a la junta con obispo, rector, consejo y me iban a expulsar. Y el que llevó el caso fue ese sacerdote que llegó con las 2 prostitutas. Entonces yo miré al obispo que ya murió y le dije, monseñor, tal vez lo que dice el padre Juan es cierto. Yo soy inmaduro y yo tengo un comportamiento inadecuado por esa foto. Tiene toda razón. Pero padre Juan, usted que llega borracho a la casa cural del padre William con 2 prostitutas, si yo soy inmaduro con una foto, usted que lleva de regalo 2 prostitutas a una casa cural, ¿qué es? El tipo se enfureció, le pegaba a la mesa y se salió. Y el obispo dijo, no me hagan perder más tiempo, me parece esto una absurdidad, se paró y se fue. Eso a mí me motivó para escribir una tesis. La tesis de teología, cuando yo terminé teología, no fue de teología. Se llamaba Una propuesta formativa para la parte afectiva y sexual de los sacerdotes. O sea, siendo yo una persona jovencita que no conocía mucho y evidentemente encerrado en esa, pero me llamaba mucho la atención, entonces mi única escape eran los libros. Entonces, horas y horas en la biblioteca. Hay un jesuita que se llama Teilhard de Chardin, hay un sacerdote que todavía está vivo que se llama Amedeo Sensini. Entonces, todos esos autores los escogí y escribí mi tesis. Y la tesis empezaba criticando al padre Juan y al padre Willy. Entonces yo decía, mire, por ejemplo, el pobre padre Juan, nadie le explicó qué hacer, si se excitaba, qué hacía, si se enamoraba de la profesora. Al padre Willy nadie le explicó que si es gay se enamoró del policía del pueblo, qué hacía. Así empezó. Entonces, estaban los 2 obispos de ese entonces escuchando la argumentación de la tesis y uno me miró así y dijo, con la mirada. Ese obispo se para, estaban los profesores que calificaban, eran formadores del seminario, furiosos porque, claro, por primera vez en la historia, un don nadie habla de sexo, habla de masturbación, habla de homosexualidad, habla de relaciones sexuales al interno del seminario. Entonces, este obispo se para y dice, bueno, si yo fuera de los profesores que califican, a Huber le pondría 5, que era la máxima calificación. Entonces, pues ya como el obispo dijo, ellos no podían poner menos de 5. A la fecha, aún nadie ha superado esa calificación máxima de tesis en el seminario. Wow, increíble. Entonces, termina la discusión de la que había uno que lo entendiera. Al menos ese lo entendiera. Para que los otros, por lo menos... Me dice el obispo Huber, usted acaba de firmar su sentencia, usted se va. Pero yo no entendí qué. Me ordenaron sacerdote, me mandan a un pueblito en Colombia que se llama El Playón, a una caserío Costa Rica. La bienvenida eran 3 cadáveres en la puerta de la iglesia, las cabezas de las personas asesinadas amarradas a la puerta de la iglesia y decía, bienvenido cura y reputo. No. Así empezó mi sacerdocio en Colombia. En Santander. En Santander, Colombia. Pero sabían que, o sea, ya sabían... No sé, el caso es que así empezó el sacerdocio, entonces yo me puse a llorar, llamé a mi mamá, bla, 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 bla. El obispo me dice, Huber, tenga paciencia porque usted se va, yo quiero que usted estudie psicología, y yo, sí, bueno, por fin algo bonito. Pero yo pensaba en la Universidad de Colombia, en la Pontificia. Sí. Y cuando me llama una religiosa de la curia y me dice, Huber, es que necesitamos que diligencie su pasaporte para empezar el proceso de la visa. Y yo, ¿cómo así, hermana? No entiendo. Dice, es que usted se va a estudiar psicología a Roma.
Entonces yo me voy donde el obispo y le digo, Monseñor, ¿por qué me voy a Roma? No a masturbarme. Todavía estamos pensando, llegamos tan lejos a masturbarnos. Yo no necesito ir a Roma. Entonces ahí es donde empieza esta locura de entender la experiencia de Dios desde otra perspectiva distinta. Llego a Roma, que es otra historia para mí muy impactante. Me mandan a una casa 250 curas, o sea, yo venía de una casa de más de 260 hombres, ahora llego pero a curas. De África, de Nigeria, de Corea, de Inglaterra, de Canadá. El único hispano que había en ese edificio era yo. Los baños eran duchas comunitarias. Entonces, yo nunca había vivido esa experiencia de ver gente desnuda y salen los de Nigeria, los de Mozambique, los de Kenia y todos en pelotos. Y yo decía, pero yo cómo me voy a empelotar, cómo me voy a desnudar. Y después me miro, me da pena. Claro, y uno con un keniano ahí, no. ¿Ve que se lo vio? Yo sí se lo vi. Se lo vio. Y te preguntas, ¿yo qué voy a sacar ahí? Y yo como no voy a quedar mal. Entonces, eso fue el primer trauma. La competencia estaba dura. Bastante. Y bueno, ahí empezó el primer trauma de confrontarme con un mundo en el que yo no conocía. 10 años encerrado en un seminario y llego a Europa, que es otro mundo, otra historia, es totalmente liberal. Me invitan, vamos a la playa. Y lo primero que me encuentro, una señora anciana con los senos que le llegaban a la cintura. Y yo decía, pero yo nunca he visto una mujer desnuda. La primera mujer desnuda que vi, una mujer de 80 años. Me gustaban las duchas. Y después miro y un abuelito, los testículos le colgaban casi a las rodillas y yo decía, yo no sé qué será peor, los senos de la abuelita o los testículos de la abuelita. Y entonces ahí entendí, esa es la naturaleza humana, eso es lo que somos. Sí, Usted puede colocarse todo el botox que quiera, las fajas que quiera, las cirugías que quiera, esa es la naturaleza Cuando humana. llegas a la ducha es lo que es. Es lo que es. Entonces empieza ese proceso para mí de crisis existencial, de confrontarme Y con el no mundo. se bañó ni nada. Ahí Yo duré 3 días que no me bañaba, o sea, pero era por el miedo a desnudarme y ver gente desnuda. El caso es que empieza, yo llegué en septiembre, ya había pasado el Gay Pride, empecé el primer semestre, segundo semestre y ya empezando el verano ya empezaron las prácticas clínicas. Estaba estudiando psicología, me mandan a un centro que era lejos de Roma. Y era el contexto del Gay Pride, yo no sabía que existía el Gay Pride. Entonces, habían 2 curas italianos, racistas. Yo llegué con un celular, un Motorola en ese entonces, es que se abría así, que me había regalado mi hermana en Chicago. Y yo llegué y me dice estos italianos, me dicen, ¿y ese celular? Y digo, me lo regaló mi hermana. Dice, ¿pero en Colombia hay luz eléctrica? Así a ese nivel. El otro me decía, ¿y usted dónde es? De Colombia. Entonces dice, ¿dónde es Colombia? Entonces yo le dije, le mostré el mapa. Digo, Pablo Escobar. Porque siempre el Claro. Y yo sentía fastidio por estos 2 curas. Y uno de esos me dijo, usted es de Colombia y tiene producto colombiano. Entonces ahí yo entendí, tengo que defenderme. Claro. Entonces le dije, sí tengo mucha cocaína, pero la que tengo no es suficiente para la que usted y su mamá creo que consumen. Entonces el tipo ya creo, que con este no nos metemos más. Y ya me dejaron quieto, no se volvieron a meter conmigo. Pero ese día del Gay Pride yo llegué tarde del hospital, a la casa. Yo abro la puerta antigua, un edificio de 1600, de 1500, una puerta inmensa, es una manzana completa en el downtown de Roma. Y abro la puerta y me encuentro 2, para mí eran 2 prostitutas. El maquillaje, el vestido, la ropa. Y entonces yo iba a tocar el botón de alarma del edificio. Entonces una de ellas me toma el brazo fuerte y me dice, no nos reconoce, en italiano, ¿no? Ven aquí son oídos, ¿no? Entonces le dije, no sé quiénes son ustedes. Y fui a tocar la alarma, entonces me tiró duro la mano, se quitó la peluca y era uno de esos 2 curas. Pues los 2 curas vestidos de mujer, que venían del desfile, del predefile, que era la víspera del Gay Pride, que era el día siguiente. Entonces ahí yo ya dije, perdí mi fe. Total. O sea, estos 2 tipos
Después que se hizo una misa de algo, me dijeron que yo había faltado a la norma porque el trapito blanco se llama el corporal y tiene que ir a 8 centímetros del borde del altar. Las manos a la hora de la consagración tienen que ir a 45 grados. Pues en Colombia no existe nada de esas cosas. En Colombia es. Entonces me pusieron clases de liturgia eucarística por 3 meses. Entonces a mí evidentemente se me vino las ganas de decir grosería. Yo dije, estos curas maricas. Y ya perdí la fe y yo duré como 6 meses que ni la señal de la cruz me hacía nada. O sea, ateo, sacerdote, ateo, por 6 meses. Llamé a mi obispo y le digo, pero ¿por qué le afectó tanto si en su propia piel se sentían cómodos vestidos así? O sea, para mí fue el escándalo. Yo decía, estos puritanos, moralistas, maricas, trans. Se presentaron de una manera, pero eran de otra. Ajá, entonces todo eso a mí me escandalizó. O sea, ver esos 2 sacerdotes que me daban clases de cómo celebrar la misa, ya el hecho de que eran racistas, que se burlaban, y después ver los vestidos de mujer, para mí eso fue... Evidentemente, ya acababa el seminario recién ordenado. Entonces llamo al obispo y digo, monseñor, yo me quiero regresar para Colombia, esto no es lo mío, yo la poca fe que tengo no la quiero perder. Y me dice el obispo, no te preocupes, verás cosas más mayores. No has visto nada. ¿Cómo así? O sea, usted no ha visto nada. Y yo, no, Dios mío, ¿cómo así? O sea, monseñor, ¿qué más tengo que ver? Digo, verás cosas mayores. Y no te preocupes, si tú haces o no haces nada, el tiempo pasa. Mejor ponte a estudiar. Tú estás allá es para estudiar, no para otra cosa. Si no quieres celebrar la misa, si no quieres rezar, si no quieres hacer nada religioso, no lo hagas, porque tú estás allá es para estudiar. Yo, ok. Entonces pasaron como 3, 4 meses, el obispo me llama, me dice, ¿cómo está? Le digo, no, monseñor, pues aquí estudiando, porque ¿qué más? ¿Y cómo va su fe? Le digo, monseñor, creo que no tengo. Y dijo, ok, yo te registré para hacer un retiro espiritual en un monasterio por allá, bellísimo, se llama San Nicolás, en Tolentino, es un pueblo bellísimo. Entonces, le escribí al padre, todo por correo electrónico, padre Ludovico Centra, padre Ludovico, soy el padre Hubert. Entonces digo, sí, ya su obispo notificó que usted viene, va a venir de tal día a tal día, 10 días de retiro espiritual. Este sacerdote a mí me abrió mucho los ojos a la parte de la sexualidad. Me ayudó muchísimo. También un sacerdote psicólogo, sacerdote terapeuta, y bueno, con él yo logré muchas cosas de poder conciliar la parte humana, sexual, con la parte religiosa, vocacional, y poder quitarme esos escrúpulos de juzgar a la gente desde mi fe. Entonces, a trabajar con la comunidad con HIV, con VIH, a trabajar en prevención del SIDA, a trabajar con la prostitución. Él me dijo, Hubert, cuando salga de su retiro espiritual, tiene que ir a esta dirección, y era donde vivían las mujeres trans colombianas que son prostitutas en Roma. Entonces, cuando yo llego a una casa y sale una mujer trans, por primera vez en mi vida hablaba con una mujer trans y prostituta, que hoy en día seguimos siendo muy amigos. Para mí eso que me dio el padre Ludovico fue una experiencia de lo que es la misericordia de Dios. Entonces, me voy a confesar al Vaticano, Basílica de San Pedro, llevo 6 meses sin nada. O sea, los curas por obligación tenemos que rezar todos los días, por eso yo rezo el rosario todos los días, unas veces por fe y otras veces porque me toca. Pero con amor las 2 veces. El caso es que yo nada, entonces yo hice confesiones en español y me acerco a un cura, se veía que era como alemán, que hablaba español, y le digo, padre, yo quiero confesarme. Me dice, ¿usted es sacerdote? Le digo, sí señor. ¿Hace cuánto no se confiesa? Le digo, padre, la verdad hace como 1 año, y yo quiero decirle que yo no, hace como 6 meses no celebro la Eucaristía, no rezo el rosario, no rezo los salmos, es más, ni la señal de la cruz me he hecho. El tipo no dejó que yo le explicara mi experiencia de trauma, de dolor, de sufrimiento, de soledad, y empezó a regañarme. Digo, o sea, usted es cura, entonces usted se piensa condenar en el fuego del infierno. Ahí se me salió el demonio. Para mí ese fue un exorcismo, porque se me salió el diablo. Me paro del confesionario, le abro la puertica al padre y le digo, ¿sabe qué? Cura, hijo de puta, nos vemos en el infierno, porque si yo me voy para allá, usted también, allá nos vemos. Y le cerré la puerta y me salí llorando de la Basílica de San Pedro. Otra vez a llamar al obispo. Entonces llamo al obispo llorando y me dice el obispo, ¿qué le pasó esta vez? Entonces le cuento la experiencia. Entonces me dice el obispo, me dice, qué rico, porque hoy has aprendido cómo no ser
en tu vida sacerdotal. Nunca regañes a la gente, ni la hagas sentir mal. Qué rico, me encanta que hayas aprendido hoy cómo no ser. Entonces, o sea, usted estaba condenado a quedarse ahí. sí. O sea, no había manera ni forma que lo sacaran. O sea, cada vez que llamaba dice, vamos a hablar otra vez. Entonces tener un maestro con mucha sabiduría. Sí, pues. para mí esos mentores, yo pienso que los mentores, el padre Ludovico, Monseñor Víctor, que en paz descanse, para mí han sido sacerdotes, el padre Alberto también, que en paz descanse, sacerdotes revolucionarios, sacerdotes distintos, hacer un ministerio diferente. Y llego aquí a Orlando y me encuentro con una comunidad que me ha ayudado a ser mejor persona, a confrontar desde la caridad este tema, por ejemplo, del VIH. Del estigma, de la prevención, de hablar abiertamente de muchas cosas. Por ejemplo, cuando una mujer me dice, padre, es que imagínese que mi esposo me fue infiel, y yo le digo, bueno, ¿y qué es lo primero que tiene que hacer? Listo, ya, supimos, confirmado, su esposo se acostó con otra. ¿Qué va a hacer? Ay, padre, no sé. Digo, bueno, deje el drama y vamos a pedir una cita médica y se va a hacer las pruebas de sífilis, gonorrea, clamidia, verrugas genitales, virus de papiloma humano, y si usted está limpia y no tiene nada, ahí sí siente a la gonorrea y hablemos con la gonorrea. Pero antes... Bueno, primero que nada, llame a Axel para que la cosa no pueda, por si la gonorrea se vuelve a contar con usted. ¿Entiendes? Para que la tenga. Ahí sí, pero es que ese es el problema de la moralidad, o sea, el drama de, mancillado el vínculo sagrado del matrimonio. O sea, no hagamos... Total. Si no existiera, padre, la prevención, si no existiera los tratamientos que hoy en día logran que los pacientes positivos a VIH estén detectables, ¿qué método usted pudiera implementar que pudiera ayudar a reducir los índices de casos de HIV? Mire, ahí- si no existieran estas dos. Bueno, en la Iglesia Católica hay un valor, y esto se lo agradezco a mi mamá que nos lo enseñó. La primera vez que yo conocí un condón, nunca lo había visto. Yo tenía alrededor de 14, 15 años, pero no entendía mucho. Mi mamá se iba de viaje con mi papá, yo soy el octavo de 12 hijos, o sea, somos 12 hijos, y mi mamá y mi papá a veces viajaban, entonces quedábamos 12 hijos, a veces venía mi abuelo a cuidarnos, que era el papá de mi mamá, o una tía, una hermana de mi mamá se quedaba con nosotros. Cuando, claro, éramos 7 hombres, dentro de pues, todos ya preadolescentes, 13, 14, 15, 16 años, y el mayor que ya tenía más de 20 años. Y entonces mi mamá nos daba las respectivas indicaciones, y cuando entramos al comedor a recibir las indicaciones porque se iba, yo veo los condones. Entonces todos miramos los condones, la miramos a ella, como que, ¿qué pasó aquí? Y entonces dice ella, muy chistosamente, dice, bueno, yo creo en la castidad, pero yo no sé ustedes en qué creen, pero yo abuela no quiero ser todavía. Y se fue. Nunca nos dijo para qué era, ni qué Ni era, cómo se usaba, ni ni cómo nada. se usaba, no, eso a la imaginación. Sí, ya ves. Pero por lo menos yo estoy hablando hace más de 30 Sí, años. O sea, claro. Es de- una revolución paila también haber hecho eso. haber hecho eso, pero ella tenía 7 hijos varones y se quedaban solos por Claro. 10 días. Entonces yo me imagino que esa fue su única opción. Nunca nos abrió el condón, nos explicó qué era, por qué sí, por qué no, jamás, nunca. Pero por lo menos ahí, Claro. ahí está, más de 30 años. Entonces usted acudiría al profiláctico. Entonces, primero yo pienso que la clave número 1 es la educación sexual. El aprender a conocer mi cuerpo, el conocer mi afectividad, el conocer mi sexualidad, el aceptarme. Mira, por ejemplo, la cantidad de hombres que tenemos, me incluyo ahí el complejo del pene pequeño. Dígame, ¿cuántos hombres le dicen realmente yo siento que tengo el pene pequeño? O por ejemplo, ser precoces. Sí, O- eyaculador precoz. O por ejemplo, muchas mujeres, porque... Bueno, en realidad yo prefiero tener un pene pequeño con una eyaculación precoz. pero, Porque por lo menos puedo disfrutar sin tener que eyacular tan rápido. pero sí es uno de los cuestionamientos más comunes y de más preocupación Claro. en el género masculino. Y son esas dos cosas. sí, no, Sí, y pero es- acuérdate que falta, como dice muy bien él, ya falta educación. Claro. Porque para tú poder satisfacer a una mujer o un hombre, no te hace falta un pene. Claro. Entonces, hay muchos chistes. Otro día, bueno, el obispo, yo quiero al obispo porque él ha sufrido conmigo. A mí me dicen, padre, ¿usted quiere ser obispo? Le digo, no, el solo hecho, Pero imagínate un por el cura pene como yo. pequeño. No, Con un obispo como que... no. Pene pequeño. Por todos los- alguien me grabó en una conferencia de salud sexual
Entonces, ¿qué tema estamos, padre? Okay. Nos quedamos en el pene pequeño. No, pero O sea, hay un video también. Sí, hay un video del pene pequeño. Hablando del tema de los tabús, entonces a las mujeres se les prohibió hablar de placer, de clítoris, de labios menores, de que a mí no me gusta que me coja las tetas, o a mí me encanta que me coja las tetas. O sea, una mujer no puede hablar de eso, ¿cómo ocurre? Sí. Entonces, la conferencia era a las mujeres en prevención del VIH. Entonces, claro, una mujer católica, apostólica, romana, que usted le diga que hace la prueba de VIH, automáticamente dice, yo no soy prostituta. Pero tú sabes con quién vive. Entonces, ese es el tema, la educación, la formación. Entonces, una vez en una conferencia yo estaba hablando de los ejercicios de la sexualidad y precisamente fue por la llamada de la señora que dijo del sexo anal, porque a partir de esa llamada, muchas personas, eso rompió una barrera y muchas personas, especialmente mujeres, se atrevieron a decir, es que mi esposo me dice que quiere penetrarme analmente. Entonces, fruto de eso, la Cruz Roja me invitó a dar una conferencia sobre la sexualidad. Pero fue tremendo porque yo empecé con un chiste, que no fue un chiste apropiado, no fue el mejor de los chistes, pero fue lo que se me ocurrió para romper el hielo y hablar. Pero eso de una vez, llamada de atención, tenga cuidado, durante 3 meses todo lo que yo decía en público tenía que escribirlo y pasarlo y ser aprobado por un sacerdote. Si no era aprobado yo no lo podía decir. Pero fue culpa de ese chiste. Y era la fiesta de los animales en la selva. Entonces el león llamó a un cocodrilo de la Florida, a un alligator, y le dijo, por favor, señor cocodrilo, usted va a estar en la puerta y este mico depravado sexual no va a entrar a la fiesta. Porque este mico es promiscuo, este simio no toma PrEP, este simio no usa profiláctico, este simio es desordenado y tiene sexo con quien quiera. Entonces el mico llega a la fiesta y le dice al señor cocodrilo, mucho gusto, William, mucho gusto, Juan, yo quiero entrar a la fiesta. Qué pena, usted no entra a la fiesta. Porque usted es depravado, porque usted es promiscuo, porque usted no se cuida, entonces usted no entra a la fiesta. Dice, mire, señor cocodrilo, ¿sabe qué? Hagamos una cosa, me quito los genitales y los dejo acá. Entonces el cocodrilo, el mico, se quitó el pene, los testículos, los puso en el perchero y entró a la fiesta. A la media hora llega el león furioso y le dice al cocodrilo, ¿qué te dije? Tu único trabajo era que el simio no entrara a la fiesta. Y está adentro. Dice, pero señor león, aquí está el pene, aquí están los testículos. Dice, sí, pero es que este simio depravado está repartiendo culo. O sea, que no le interesaba. No le interesaba. Entonces, yo pienso que nos falta mucha educación. Nos falta, y lo otro es, verdaderamente, cada uno tiene sus presupuestos, yo pienso, y sus estilos, o sea, y yo tengo que respetar la fe de una persona. Si para una persona la castidad es importante y vive feliz su castidad, pues vívalo. Yo conozco mucha gente casta, que nunca ha tenido relaciones sexuales, y o sea, una mujer que cuida a su esposo cuadrapléjico, dijo, padre, yo llevo 15 años cuidando a mi esposo, y yo desde que él se enfermó, y yo no sé, al inicio yo me preocupé porque llevaba 2 años sin tener deseos de relación sexual. Yo pensé que era que estaba enferma, porque él y yo teníamos una vida sexual activa. Y fui al médico, fui al psicólogo, hasta al psiquiatra, padre, yo creí que me estaba volviendo loca. Y después entendí en mi proceso y lo vivo y lo disfruto mi castidad. No se puede masturbar también. Si quisiera, pero ella dice, yo no necesito eso. Claro, entonces, lo que pasa es que es saludable también, porque las partes tienen que utilizarse. Entonces, es decir, cada uno tiene sus formas, cada uno tiene sus maneras de ver, de entender, pero sobre todo de vivir la vida. Sí. Otro ejemplo, una señora casada por la Iglesia Católica me dijo, padre, es que imagínese que mi esposo y mi hijo quisiéramos un trío. Y yo le dije, pero conmigo no. O sí, entonces empezó a reír, pues como por romper el hielo. Entonces empezamos a hablar de lo que es la sexualidad en esa relación de pareja y cuando ya logramos entender que era un mutuo acuerdo de pareja, que si ella quería, que si ella estaba dispuesta, que si ella, que desde el punto de vista de su vida privada era de ellos, que no había ningún problema. Dije, pero si para usted es un problema y usted no lo acepta, no lo considera, no es parte, pues él también tiene que respetar su decisión. Claro. Pero si para usted eso no es un problema,
Entonces, por ejemplo, lo mismo, hablando del sexo oral. Entonces, es decir, muchas personas no tienen el espacio adecuado desde el punto de vista de la psicología, de la moral, de la ética, de la religión, de hablar de eso. ¿Le hago sexo oral a mi esposo? ¿Le hago sexo oral a mi esposa? ¿Sí o no? ¿Hay sexo anal? ¿Sí o no? ¿Hacemos un trío? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué está bien? ¿Qué está mal? Depende. Bueno, Depende. si las fosas nasales ¿Cuál es están su bien, por intención? cualquier lado, ¿no? Claro. Entonces yo pienso que, es decir, el presupuesto es entender el concepto que yo tengo de persona. Y de verdad, a muchas personas yo les digo, antes de que hablemos, leas este documento de dignidad humana de este año del Vaticano, léaselo y cuando se lo lea, hablemos. Porque si no hay un conocimiento, al menos un poquito racional, estamos perdiendo el tiempo. Total. Por ejemplo, me dice, es que usted por qué reza el rosario ahí, como lo va repitiendo de María. ¿A usted qué le importa? Es mi vida privada, es mi fe, yo hago lo que me dé la gana. Así como usted abraza árboles y no porque tenga cara de simio, yo no le critico, abrácelos todos los que quiera. Yo rezo el rosario y ya. Claro. Entonces cada uno tiene, usted es vegano, pues vaya, coma pasto y sea feliz. Cada cual tiene que hacer lo que en la vida satisface. Exactamente, yo, la esencia es el ser y el deber ser de la persona. Y es siempre y cuando yo reconozca la dignidad humana. Yo ataco mucho los pro vida, entre comillas. Usted sale a la marcha no al aborto. Lo valoro, gracias, yo también lo hago. Pero ¿hasta qué punto usted es un pro vida que defiende la dignidad de una persona? Claro. Ataca a una mujer trans, ataca a un hombre negro, ataca a un hispano, promueve la violencia, pero pro vida. Sí, ¿Qué pro vida es? Claro, la gente tiene que ser reales con ellos mismos. Claro. ¿Entiendes? Porque uno no puede ser, por un lado, una cosa y detrás ser otra. Porque no compagina. Entonces lo mismo pasa en el tema de la salud sexual. Yo digo, ¿qué problema hay? Por el trabajo que yo tenía cada 3 meses que hacerme las pruebas de VIH. Y era párroco en Bucaramanga, trabajaba en la Universidad Pontificia Bolivariana, teníamos un trabajo con Bienestar Familiar en Colombia, que es como el DCF. O sea, cada 3 meses tenías que hacer esa prueba, Chile. Entonces, porque yo viajaba mucho, tenía que viajar con mucha frecuencia, y a ciertos lugares donde íbamos había que llevar el examen del VIH. Pero pues yo no le veo ningún problema a eso, o sea. Claro. Entonces yo me iba, 8 o 15 días antes me hacía la prueba de VIH y lo cargaba en la mochila. Entonces, un día en plena misa, yo saqué mi examen de VIH y les pregunté en la homilía, les dije, ¿quiénes de ustedes ya se han hecho el examen de VIH? Y todos quedaron así. Y les dije, este es el mío, ¿quieren saber cuál es el resultado? Y me empecé a reír. Entonces la gente otra vez carta al obispo, que el padre Huber estaba diciendo que tengan sexo. Yo lo hubiera dicho, no hubiera dicho que sí lo dije. Claro. Pero yo no dije eso. Lo que les estaba diciendo era, no tengamos miedo a hacernos las pruebas Claro, de VIH. Y tengan sexo también para el problema. Exactamente, entonces yo pienso que a nosotros de verdad somos demasiado puritanos, demasiado moralistas, fariseos, somos hipócritas, ignorantes, pero digo, y la fe de la religión que sea me tiene que ayudar a mí a ser mejor persona. Claro. Y yo creo que esa es la conclusión del tema. Y bueno, este tiempo que nos fue padre. Perdón por hablar tanto. No. Te voy a decir, yo estoy encantado con el tema. Yo por mí me me quedo aquí contestó muchas horas. preguntas que ya yo tenía, las contestó solo. Para mí es de verdad un placer enorme que hayas compartido con nosotros todo este espacio, todas estas historias. De verdad que es más de lo que esperaba todo lo que nos has contado, y yo sé que tenéis, mejor dicho, repertorio, pero para rato, y que ojalá pudiéramos compartir en otro momento, Claro, porque sí. de verdad que es un gran conocimiento para nosotros, porque qué rico desde tu parte, desde esa posición, todo lo que nos has contado, desde todas esas experiencias. Qué rico, porque yo sé que es una riqueza grandísima para este programa y para todas las personas y la comunidad que nos sigue, porque digamos que el concepto de lo religioso es uno, pero la realidad es otra. Y qué rico escucharlo de tu parte, de la manera tan fresca como nos lo has contado, de esa manera tan divertida, tan coloquial. Y transparente también. Claro, tan transparente y tan objetiva, obviamente, porque eso es lo que creemos, lo que buscamos. Yo invito a toda la comunidad para que sigan al padre Huber, Huber Cajicá en redes sociales, en Instagram, TikTok, Facebook, mejor dicho, todas las redes sociales. Síganlo, es muy delicioso realmente ver todo tu contenido.
Y bueno, para mí es un agradecimiento enorme, Padre. Gracias por tu conocimiento, por compartir toda experiencia con nosotros, por abrirnos tu aceptar nuestra corazón. invitación y venir Sí. hasta acá. Y realmente me gustaría tener otro programa con otro tema que tengo en mi mente. Y les extendemos una invitación para que regrese a estar aquí con nosotros, porque yo creo que hay mucha tela que cortar. Hay mucho, mucho, y de verdad yo digo, no tengamos miedo a hacer lo que somos, y sea lo que sea, Dios nos ama a todos. Y usted no crea en Dios, no significa que no exista. Que muchas personas no lo quieran a usted no significa que Dios no lo ame. Y de verdad, insisto en el sentido de conocer verdaderamente a profundidad qué es verdaderamente una experiencia religiosa. Yo estoy de acuerdo con eso. Excelente. Pues no nos queda más nada, Willy, se nos fue el tiempo como siempre. Hasta nuestra próxima visita aquí con el Padre y con el próximo tema que vamos a traer. Hey, muchas gracias, Padre. Gracias, Juan. Gracias, William. Gracias, Juan. Gracias a toda la comunidad que nos sigue, a todos nuestros seguidores. Gracias por seguirnos. Compartan esta información, compartan con todos sus amigos y que sean sexualmente muy felices. Buenas noches.